que han asistido a esta convocatoria para analizar el tema de la legislación de los medios de comunicación en América Latina. Sin más, le agradecemos como siempre el favor de su atención. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio al trabajo de esta tarde, el lunes 19 de julio, de este foro seminario internacional que el Senado de la República y la Fundación Friedrich Ebert han organizado de manera conjunta, nuevas iniciativas sobre legislación en medios de comunicación en América Latina, experiencias y desafíos. Vamos a reiniciar con un panel en el que los expertos que en las dos mesas de la mañana participaron, exponiendo por un lado las nuevas legislaciones que han venido avanzando, particularmente en Argentina, en Uruguay, y el debate abierto en el Ecuador, con el debate y las reformas pendientes en las experiencias de Bolivia, Chile y México, que hemos escuchado por este canal del Congreso, además de los presentes en este panel. Vamos ahora a escuchar las intervenciones de estos 6 expertos en una mesa que se denomina Retos y Puntos Claves en el Debate para una Legislación Moderna. Para ello contamos con la muy gentil y generosa colaboración de la licenciada Aleida Calleja, quien moderará esta mesa. Aleida Calleja, aparte de amiga nuestra, es licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Ella ha sido coautora del libro Con Permiso, la radio comunitaria en México en el 2005, coautora del libro La Ley Televisa y la lucha por el poder en México, coautora también del libro Bases para una política pública en materia de libertad de expresión y medios comunitarios. Actualmente, Aleida Calleja es vicepresidenta internacional de AMARC, donde funge como directora del Programa de Legislación y Derecho a la Comunicación América Latina y el Caribe. Además es integrante del Comité Directivo de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Una conocedora del tema y una luchadora por la reforma democrática de medios, particularmente en la vertiente de los denominados, sin duda indispensables para un modelo democrático, medios comunitarios, que ha tenido, entre otras, muchas de sus experiencias en su lucha, el ser señalada como enemiga del Estado aquí en México por un supuesto subprocurador, decía él que en materia de derechos humanos, Juan de Dios Castro. Sin duda esto lo que hizo fue enaltecer y fortalecer la presencia de Aleida Calleja, por lo cual nos es muy grato que hoy ella acepte y esté moderando esta mesa de trabajo. Aleida, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Agradezco mucho la invitación del Senado de la República, de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía y de la Fundación Friedrich Ebert, con su Centro de Competencia en Comunicación para América Latina, la invitación para poder moderar esta mesa sobre los temas principales que nos atañen en el marco de la regulación de los medios de comunicación en la intención de apoyar los procesos democráticos. Durante el día de hoy se ha escuchado la experiencia de diferentes países, en la posición de diversos expertos de América Latina, de Ecuador, de Bolivia, de Argentina, de Chile, de Uruguay y obviamente el debate mexicano. Quisiera comenzar cuando hablamos sobre los retos y puntos claves en el debate para una legislación moderna, una legislación democrática en materia de medios de comunicación. Quisiera referirme al último informe que sacó la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe hemisférico sobre la situación de la libertad de expresión. Hay un capítulo en especial que se marca, que no se había dado con anterioridad, y que marca pautas muy importantes, puntos clave referente al tema de la legislación en radio, televisión, que es el capítulo sobre libertad de expresión y radiodifusión. Entre las cosas que plantea este informe es que debiera de haber en el marco de todos los miembros, de todos los Estados miembros de la OEA, un deber estatal de evitar monopolios u oligopolios en la radiodifusión.
Ya con anterioridad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha planteado que los monopolios conspiran contra la democracia y la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado toda una jurisprudencia en torno a lo malo, a lo terrible que son para las democracias los monopolios y los oligopolios. Lo que plantea, además, varios estudios que se han hecho sobre la situación de la radiodifusión en América Latina, es que la concentración de frecuencias y mercados en manos de pocos grupos económicos sigue siendo una realidad negativa en una buena parte de los países de la región latinoamericana. Más grandes como Argentina, Brasil y México, el grado de concentración existente en los principales mercados de la región, dominados por 2 o 3 operadores que avanzan cada vez más en la propiedad cruzada por los servicios adicionales, producto de la convergencia tecnológica, constituyen monopolios y oligopolios que afectan la libertad de expresión y la pluralidad. Siendo este uno de los puntos de más debate, siendo este uno de los principales problemas en América Latina, el tema de los monopolios, de los oligopolios, de la concentración en materia de medios de comunicación, tenemos esta problemática frente a otra, que son planteamientos cada vez más fuertes de la necesidad de fortalecer la pluralidad y la diversidad en la radiodifusión. Son la pluralidad y la diversidad los que hacen posibles el ejercicio pleno de la libertad de expresión, del derecho a la información y, sobre todo, es lo que hace posible fortalecer los procesos democráticos en cualquier país. Sobre esta base, la concentración versus pluralidad, diversidad en la radiodifusión, ¿cuáles serían los puntos claves en este debate para tener una legislación moderna que nos ayude a combatir esta concentración y a fortalecer más una pluralidad y una diversidad en los medios y, por lo tanto, obviamente, en la información de nuestras sociedades? En este sentido, le pediría a Damián Loretti que en una primera ronda comenzara con este punto clave del debate. Gracias. En rigor de verdad, los puntos que están propuestos son, yo diría, los key issues en cuanto nos ponemos de acuerdo con los principios respecto a hacia dónde partir o de qué modo ordenar una agenda legislativa, porque son particularmente aquellos en los cuales juegan fundamentalmente lo que se llamarían los derechos adquiridos, sobre todo en un marco de notoria concentración a lo largo y ancho del continente, y particularmente ámbitos en los cuales todavía sigue estando claro, como de hecho también pasa en Europa, pero diría en un pantallazo general, no en todo el continente americano, ocurre procesos de migración hacia nuevas tecnologías. Con lo cual, el criterio de finitud de espectro todavía sigue siendo un tema válido. ¿A qué apunta esto? Básicamente a 3 cuestiones. La primera es de qué modo articular de modo específico, llevado a la realidad concreta, los principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a mecanismos transparentes, democráticos y que garanticen igualdad de oportunidades para todos los sectores de la sociedad a la hora de ser adjudicatarios de licencias o concesiones, digo, independientemente de la terminología que utilice cada país. Y efectivamente ahí hay un mandato, tanto en el año 2001 respecto de Paraguay como de Guatemala. La Comisión ya dijo en 2 informes de país que los mecanismos de subasta son de por sí antidemocráticos, lo cual lleva a que los países tengan que tener algún mecanismo previsto, preexistente a los llamados de procesos de adjudicación, que tiendan a disminuir y hasta erradicar cualquier ámbito probable de arbitrariedad.
No digo discrecionalidad a propósito, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que todo país, todo Estado tiene un margen de discrecionalidad que no debe ir más allá de las facultades regladas, que sí tienen, lo que se llaman facultades discrecionales, y en ese marco una posibilidad es la instalación de concursos diferenciados para los distintos tipos de sectores de la sociedad que quieran ser adjudicatarios de una concesión, licencia, permiso, independientemente del nombre que se les dé. Y sobre todo que existan grillas claras, previas, que enrolados con las definiciones de políticas públicas que establezcan esos países, señalen qué es aquello que se considera prevalente a la hora de resolver. Esto no quiere decir que